Buenas tardes a todos. Gracias a la gente de UNFAC, a la gente de Altiara, por considerarme y con todo el gusto del mundo vamos a compartir la información, ¿no?, de lo que hemos hecho. El tema es muy extenso, podemos durar aquí mucho tiempo. De mi parte, cuenten con un servidor si podemos reprogramar más tiempo para este tema. Y bueno, también agradecer a todos los asistentes, ¿no? Porque pues, básicamente sin ustedes no se pudiera realizar este evento. Gracias y espero de mi parte poder cumplir con la expectativa de cada uno. Y bueno, también quiero felicitar tanto a UNFAC como a Altiara por promover este tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque la verdad es que se requieren y parte del extinto extensionismo agrícola, o al menos la parte que se ha dejado en algunas partes, algunas universidades han cambiado el esquema, y la parte del extensionismo creo que es algo muy importante y que en este momento tanto UNFAC como Altiara ayudan en esa área para seguir capacitando, actualizando a productores y a técnicos, ¿no? Entonces, felicidades a ello y bueno, pues comenzamos. Voy a compartir mi presentación. Perdón, creo que no se ve completa, ¿verdad? Ahí está. Bueno, la charla en sí, la invitación decía como calibración de equipos agrícolas, pero el enfoque meramente está llevado hacia la parte de la evaluación de la aspersión, a qué medir, a cómo medir las aspersiones. ¿Por qué? Porque generalmente los productores técnicos dicen, ¿sabes qué? Yo ya apliqué el producto y confío plenamente en que lo hice bien. Entonces, culpamos al producto, pensamos que la plaga ya es resistente, pero la verdad es de que hay mucho trasfondo de ello, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del manejo integrado de plagas, nada más como no actualizar, no cambiar, no ha cambiado el manejo integrado de plagas. Hay muchos nombres: manejo agroecológico, manejo exitoso de plagas, el MEP, hay muchos, ¿no? Pero particularmente es lo mismo. En este caso, dentro del manejo integrado de plagas, en la parte del control químico, que hay una rama que viene siendo la aspersión de agroquímicos, requiere una atención y una tecnificación. Dentro de ello está la parte de la evaluación de los productos, perdón, de las aspersiones. ¿Por qué? Porque comúnmente estamos aplicando, pero no dimensionamos hasta dónde podemos llegar con nuestra aspersión. Y este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si lo dividimos entre los ciclos, en un ciclo productivo del cultivo que ustedes quieran, voy a hablar de varios cultivos, ¿no?, donde hemos estado trabajando. En un ciclo de cultivo, ¿cuántas aspersiones generalmente hacen? No sé, 10, 20, 50, 100. Cada quien no sabe cuántas aspersiones hace durante el ciclo. Ahora, si lo ponemos como la parte de cuántas aspersiones hago por plaga, ¿qué plaga es la que me cuesta más? ¿Cuál es en la que me tardo más? Entonces, tenemos que estar considerando estos puntos para saber dónde tengo que afinar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de aspersiones, que uno es lavados. No vamos a tocar ese punto. Se utilizan los lavados, recomendamos los lavados, pero no todas las aspersiones son que lavar. Muchas veces los productores dicen, ¿sabes qué? Que escurra el producto, que esté a punto de goteo. Esa no es la mejor recomendación y no es la mejor idea para asperjar. Entonces, dentro de esta parte de la evaluación de agroquímicos, de la medición, influyen muchas cosas, ¿no? Tanto el cultivo como el equipo de aplicaciones, ¿a qué nos está obligando? Hay equipos de aplicaciones que nos obligan a tirar cantidades extremas de agua, y hay otros equipos que hasta con 15 litros, ¿no?, por hectárea podemos aplicar. Entonces, hay muchas formas de saber esto, no hay un volumen asignado. Y por el otro lado es de las plagas como tal.
supongamos, si nos vamos a la parte de banano, ¿cuántas aspersiones hacen por ciclo en banano? ¿Y cuántas de esas aspersiones están dirigidas a qué enfermedad, a qué plaga? Si nos vamos a otro cultivo como el picudo del chile, ¿cuántas aplicaciones nos cuesta solamente esa plaga? Podemos pensar en chiles, ¿no? En pimientos, lo que ustedes quieran, pero eso lo podemos ver cuántas aspersiones por ciclo. Pero el otro punto es ver cuántas aspersiones enfocadas a mosquita blanca, cuántas aspersiones enfocadas a picudo y cuántas a gusano, ¿no? ¿Cuántas hacemos para cada uno? Entonces, de esas aspersiones que hacemos, ¿cuántas son realmente buenas? ¿Cuántas son Es, regulares? ¿Y cuántas de las que hicimos realmente mejor ni las contamos porque estamos conscientes que no hicimos la mejor aplicación? Pero Edgar, comúnmente eso no sucede. Todos decimos, lo perdón hice, que te interrumpa. dígame. Es para comentar porque no va avanzando la presentación. Oh, sí, no he avanzado. Me quedé Ah, aquí en ok, la introducción. perdón, Perdón. Sí, perdón, adelante. no se apure. Eh, bien, bueno. Entonces, ¿cuál es la intención de esta charla? Pues miren, aquí podemos ver, esta es la diana, o comúnmente conocido como el lanzadardos, o no sé, diferentes regiones lo llaman de alguna forma. Nosotros, esto nos sirve para saber qué tanta puntería tenemos, ¿no? Entonces todos, voy a poner el puntero. Bueno, espero que se vea la flecha, no pude. Ah, acá está. Híjole. Bueno, eh, todos apuntamos y disparamos hacia el centro, ¿no? Y hacemos 5 disparos. Esta es una, puede ser una aplicación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta contra un problema. Pero esta puede ser nuestra primera aplicación y qué tan lejos quedó del problema. La segunda y la tercera y la cuarta prácticamente estuvieron muy lejos de nuestro objetivo. Entonces, esta puede ser una historia, este puede ser el caso de un productor, de un agrícola, que puede decir, todo lo que hago no me funciona. Pero ¿qué pasa? Esto se debe a que todos sus disparos fueron erróneos. Acá tenemos otra historia que puede ser que un agrícola, un productor, apunte hacia el centro, hacia el punto amarillo, pero todas las balas las ponga, o los dardos los ponga en el mismo lugar. Y de igual forma él puede pensar que realmente sus aplicaciones no funcionan, o que los productos no funcionan, que ya no sirven, o que ya es resistente a la plaga. En este tercer caso, tercera historia, 5 aplicaciones y quizá la cuarta fue la que logró dar en el centro y puede ser el producto que ustedes quieran y pueden pensar en que el producto que mejor funciona es este, el cuarto, el de la cuarta aplicación, pero no consideramos que quizá fue el que mejor se aplicó. Entonces, decimos, ¿sabes qué? Yo para controlar la plaga tengo que hacer 5 aplicaciones. ¿Por qué? Porque ya hasta que hago 5 o hasta que hago 4 veo control, pero no, lo que sucede es de que fue la aplicación que mejor se hizo. Tenemos esta historia, esta otra agrícola, que son productores, que son técnicos, que todo lo que aplican, todo funciona, o que todo le ven muy buen efecto. Entonces, se recomiendan entre productores, entre vecinos, entre compadres, y dicen, oye, ¿ya utilizaste esto y no funcionó? No, y esto también y no. Entonces, ¿qué pasa? Realmente puede ser este caso, que esta cuarta historia, ¿no? Este cuarto panorama, que es cuando el productor realmente eficientiza sus aplicaciones y saca el mejor partido de las aplicaciones y llega a los controles. Entonces, teniendo en cuenta algunos problemas, una disculpa, no puse solamente problemas de berries aquí, pero pueden pensar en el cultivo que ustedes tengan, en el que ustedes gusten, y vemos plagas, vemos enfermedades, y comúnmente los productores me dicen, oye, ya apliqué, ¿y por qué no controlo? Y me dicen los 5 mejores productos que son muy específicos contra eso y que toda la región los utiliza. Entonces, podemos, quieren la bala de plata, me dicen, recomiéndame algo bueno, pero nunca me piden la resortera, la pistola con la que se tiene que disparar, ¿no? Siempre es la bala de plata, el producto.
Entonces, antes de caer en eso, yo les contesto con otra pregunta. Les digo, ¿cómo aplicas? ¿Por qué? Porque cuando algo no funciona, o cuando muchas cosas o nada funciona, es realmente dónde está el problema, ¿no? Entonces, comúnmente nosotros nos damos cuenta en la parte de cómo van las regiones produciendo, y de repente vemos cuando ya se iniciaron los trips, cuando ya iniciaron los ácaros, los pulgones, el gusano cogollero, porque es muy común que toda la gente empieza a pedir los mismos productos, las mismas regiones. Pero cuando unas agrícolas, unos productores específicos siguen buscando los mismos productos y productos que ya nadie más está buscando, y tenemos reclamaciones de que los productos no funcionan, principalmente nos vamos por la parte de aspersiones. ¿Por qué? Porque qué casualidad que en toda esa zona, esa región, esa área, ya no se está vendiendo esos productos para esas plagas, pero estos productores, estas personas, lo siguen buscando. Entonces, mucho del tema está aquí en la aplicación. Y si consideramos la parte de cómo muchas personas piensan en cómo van a distribuir los productos en una superficie, recurren al famoso tambómetro, ¿no? El tambo, pues prácticamente es muy común en muchos cultivos, muchas regiones, y bueno, pues es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que esta parte del tambo, pues es para 1 hectárea, ¿no? 200 litros para 1 hectárea, y si lo llenamos a 3/4, pues es 3/4 de hectárea. Y si está a la mitad es para media hectárea, ¿no? Y comúnmente decimos, pues, échame ese tambo en esta superficie y listo. Y no, realmente no es el punto para calibrar. Es como realmente muchas empresas o muchos productores se calibran, ¿no? Que eso no es calibrarse, eso es ajustarse a un volumen de agua. Entonces, si vemos la parte del tambómetro como la parte a decidir cómo asperjar, pues desde ahí ya podemos considerar que hay puntos de mejora. La otra, en vez del tambómetro, es por secciones, por llaves. ¿Sabes qué? Tantos túneles, tantas estacas, tantos surcos, y me tienes que aplicar X volumen de agua. Y de allí parten para tomar decisiones y cómo distribuir, ¿no? Me tocó ser aplicador de agroquímicos 9 meses, entonces sé lo que es colgarse una mochila, sé lo que es estar allí, y realmente hay mucho que decir de estos puntos, ¿no? De las aspersiones. Eh, Puntos de mejora. Entonces, si vemos la parte de buenas prácticas de aspersión de agroquímicos y las dividimos en dos partes, tenemos que, por un lado, tenemos las prácticas físicas y las prácticas químicas para asegurar que hicimos una buena aplicación. Generalmente dicen, bueno, yo ya lo apliqué y lo hice bien, pero no consideran muchos puntos. En este caso, las prácticas químicas, que es la calidad del agua, influye muchísimo y es la primera. ¿Por qué? Porque en base a la calidad y cantidad de agua vamos a decidir qué equipo escoger, qué equipo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque si el agua tiene boro, si el agua tiene una temperatura tibia, digámoslo así, puede afectar algunos productos, ¿no? Como entomopatógenos. Y si son blastosporas, si ese entomopatógeno viene como blastosporas, la pura temperatura del agua va a influir. Dentro de la calidad tenemos también lo que es la turbidez, generada por tierra, por arcillas, por sedimentos, puede ser por fitoplancton, por algas, que esas algas posteriormente, cuando se empiezan a descomponer, que son microorganismos a base de carbono, empezamos a tener aguas en las membranas contaminadas con algas, que no vienen de pozo generalmente, pero esos microorganismos pasan, cuando mueren, se descomponen a incrementar los bicarbonatos en el agua, ¿no? Entonces, las prácticas químicas, lo que es la calidad, es lo que nos va a ayudar a decidir qué equipo utilizar. ¿Sabes qué? No tengo agua, ¿qué equipo selecciono? ¿Sabes qué? Tengo mucha superficie, ¿qué equipo selecciono? Entonces, partimos de allí, ¿no? Y en lo que corresponde a la calidad del agua, hay muchos puntos que mencionar, y sobre todo de todo lo que está enfocado a la aspersión. Y cuando terminamos esto, que esto es un taller que ofrecemos, dura 3 días, son 2 días teoría, 1 día práctica. Comúnmente cuando terminamos el taller, muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Yo no hago nada de lo que tú me dices y controlo. Y me lo dicen en un tono como para que
uno se siente ineficiente, ¿no? Y le decimos, no es la intención. O sea, no quiero cambiarte lo que haces. Quiero mejorarlo nada más. Y la intención con esta propuesta es ver qué calidad de aspersión tenemos. Quizá tenemos un 80% de control, pero haciendo algunos ajustes, puedo llegar al 85% del control. O si estoy en un 70, llevarlo a un 80, a un 90%. No lo sé. Habría que revisar cada caso. Y pues la intención es ver el nivel de eficiencia que tienen cuando asperjan agroquímicos. Para eso nos sirve evaluar, para ver el nivel de eficiencia que tenemos. Por eso evaluamos las aspersiones. Comúnmente, los agroquímicos se evalúan ante COFEPRIS y se hace un estudio de efectividad biológica, pero la empresa, el producto ya cumplieron. COFEPRIS, el gobierno ya cumplió, pero nosotros como técnicos, como productores, tenemos que cumplir en valorar la calidad de agua que tenemos, valorar la calidad de aplicaciones que tenemos. Y comúnmente es donde tenemos que hacer los ajustes. Y hacemos preguntas, les hago preguntas. Cada quien se puede contestar, ¿no? Cuando hacen una aplicación, ¿qué porcentaje de control tienen? Otra pregunta. ¿En cuánto tiempo logran controlar una plaga, una enfermedad, lo que sea? ¿Al cuánto tiempo? ¿En cuántas aplicaciones pueden controlar un problema? En el caso, les mencionaba, ¿no? Picudo del chile, 30 aplicaciones. Algunos cultivos, como en fresa, me ha tocado escuchar que dicen la 19ª aplicación es la vencida contra ácaros. ¿Por qué no pueden controlar qué está pasando? En el caso de banano, no se controla la cigatoca, se convive con la cigatoca. Entonces, se hace un plan de trabajo, pero se mide la efectividad de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque banano, el control de cigatoca, dependiendo de las regiones, pues nos puede tomar desde 40 quizá, 40 hasta 80 aplicaciones por ciclo, ¿no? De cultivo. Entonces, tenemos que evaluar esas 80 aplicaciones porque en el caso de cigatoca, el costo de producción es del un 25 a un 30%. Solamente esa enfermedad. Entonces, como cuesta mucho, tenemos que estar muy pegados allí para ver la efectividad de la aplicación que hicimos. Bueno, en la cuarta pregunta es, ¿cuánto me cuesta una plaga? La que sea, ¿no? Puede ser la roya de la frambuesa, puede ser el virus rugoso del tomate, puede ser Fusarium en agave, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hago estas preguntas me dicen, ¿sabes qué? No me convences. Le digo, no te quiero convencer. Estamos viendo el nivel de eficiencia que tienes. Es lo único que estamos haciendo. Y cuando hago otras preguntas, les digo, ok, aplicaciones como de 1,000 pesos, con resultados como de 20 pesos, ¿te suena esa, se te hace familiar esa historia, esa anécdota, ese argumento? ¿Se te hace familiar? Invertiste 1,000 pesos y los resultados son como de 20, 50 pesos. Y ya como que algunos se quedan pensando, ¿no? Después, cuando un producto no te da la residualidad que te dice en la etiqueta, supongamos, X producto te da 10 días de control. Y llego yo y me dicen, no me dio los 10 días que me dijiste. ¿Cuántos te dio? 5 días. Ok, cuando un producto no te da la residualidad que te dijo que te iba a dar, es porque posiblemente traes un nivel de eficiencia bajo, traes una baja calidad de aspersión o mediana, regular, no sé. Entonces hay que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque los estudios de efectividad biológica que hicieron las empresas, que pagaron, que analizó COFEPRIS, pues es ver que realmente los productos funcionen. Y cuando llegan a campo, es muy común escuchar productores que dicen, ok, en todo el mundo funciona, pero aquí en mi rancho, en mi surco, en mi agrícola, aquí se comporta diferente. Entonces, ese tipo de casos es cuando nosotros, ok, le tratamos de dar cierto seguimiento y hacer recomendaciones para mejorar en la calidad de la aspersión. La otra es, aplicas y no controlas. ¿Te suena esa historia? ¿Se te hace familiar? O simplemente aplicas y piensas en que ya hay resistencia. ¿Sabes qué? Ya es resistente la plaga, la enfermedad. Y hay otro tipo de argumentos, ¿no? Por ejemplo, hay plagas que sí se controlan, hay algunas que se conviven definitivamente, no se pueden erradicar.
Pero las que se controlan, llega a un punto, algunos técnicos, productores, que dicen, es que esa plaga no se controla, se convive con ella. Ok, ¿por qué? ¿Por qué llegas a esa conclusión? No, es que ya llevo como 20 aplicaciones y no veo efecto. Y le digo, bueno, o la otra dicen, ¿sabes qué? Esa plaga, la 19ª aplicación es la buena. ¿Por qué llegan a esas conclusiones? Porque no hay un control. Y es mejor concluir eso que aceptar que algo estamos haciendo mal o que tenemos que mejorar. Entonces, por supuesto que hay puntos de mejora en las aplicaciones. Por ejemplo, este es el caso en frambuesa, araña roja, Tetranicus urtice, que es un problema muy fuerte. Esto estaba goteando prácticamente, la población estaba tan alta que eran 4 hectáreas totalmente infestadas. Y el productor me dice, recomiéndame algo bueno. O quizá, recomiéndame algo que no quise hacer, que no supe hacer, o que no hice en su momento, y queremos que un producto cargue con todo eso, ¿no? Entonces, pues no, realmente las aplicaciones están limitadas, tienen un alcance y nosotros podemos influir en ello. Entonces, eh, los mitos de control, ¿verdad? Tetranicus urtice, por supuesto que se controla, pero me ha tocado ver que hay veces el problema en el caso de fresa, que cuando meten aire, meten turbinas, equipos que andan aventando aire por todos lados, los monitoreos, en primera, la población la consideran baja cuando realmente la población ya está alta, pero los monitoreadores dicen, no, todavía está baja. No, debiste de haber tomado medidas desde antes. Entonces, comúnmente están diseminando con viento huevecillos, ácaros, santomonas, en el caso de fresa, por todas partes, y es el equipo de aplicación el que nos puede estar perjudicando. Entonces, la otra es la forma en la que lo decide el productor, cuántos litros de agua, y terminamos escurriendo más producto que lo que se queda realmente en el objetivo. Este es el caso de arándano, un problema muy fuerte, el piojo harinoso, y me dicen, no, es que el piojo se convive con él. Ok, hasta que dejan de exportar. Dicen, realmente me interesa controlar el piojo porque no he podido exportar y no sé cómo, qué hacer. Y en esta fotografía del lado derecho llevaban 9 aplicaciones y estos eran los resultados, prácticamente nulos. Y bueno, hay muchos casos, ¿no? Muchas plagas. Mildew, por ejemplo, en cucurritáceas es un problema muy fuerte. Y les digo, ok, convive con el mildew. Si quieres convivir con él en 10 días, te acabó o menos, dependiendo de las condiciones. Entonces, mosquita blanca como vector de virus, un trip como vector de virus, no podemos tener esa tolerancia o darnos el lujo de dar tantas aplicaciones para controlar estos problemas. Tenemos que ser muy efectivos en la aplicación, tener mucha puntería para lograr el alcance que necesitamos para obtener un control. Y bueno, infinidad de cultivos, ¿no? Con problemas. Y cuando hablamos de la parte de calidad del agua, decimos, bueno, disminuir el volumen de agua disminuye el efecto de sales o de problemas. ¿Por qué digo esto? Porque los productores están pensando en el bien bañado, en el que escurra, que gotee la planta, punto de goteo. O me preguntan qué mojamiento tengo que tener. Digo, rayos, están pensando en escurrir producto. Entonces, cuando un productor tiene baja calidad de agua, el productor busca reducir o depender lo menor posible de la cantidad de agua. Entonces, cuando llego que tienen boro, me dicen, yo no sé cómo le haces, pero me asperjas lo menos posible porque mi agua trae boro y me vas a generar intoxicaciones, fitotoxicidad. Y entonces hacemos ajustes. Pero cuando el productor tiene fácil acceso a su finca, cuando está cerca, cuando tiene calidad y cantidad de agua, andan transportando pipas, que eso les cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, horas hombre, diésel, todo eso. Entonces, no es necesario utilizar tanta agua. Y la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La calidad del agua o el volumen a asperjar? Y hay quienes se preocupan más porque quede bien bañado que por revisar la calidad de agua que tienen. Y esta es pues, una imagen, esto es común verlo en algunas zonas.
Y yo le digo, bueno, ¿cuántas boquillas traes? Pongámosle que traen 20. Le digo, bueno, la capacidad de tu bomba, esta bomba, cuesta arriba de 60,000 pesos, sin IVA. 60,000 pesos y es para más de 90 boquillas. Tú traes 20, ¿sí? Pues tienes mucho dinero invertido aquí. El día que se metan al rancho y te roben la pura bomba, es mucho dinero, es mucho capital, ¿no? Entonces, solamente al ver el remolque, al ver el tipo de bomba, el tipo de pistola que trae y todo eso, digo, este señor, esta persona está tirando agua en cantidades industriales y eso no me asegura que hizo una buena aplicación. Entonces, hay otros equipos que son prácticamente regaderas. Yo le llamo escurridera para que el productor dimensione que va a escurrir mucho producto y revisar la parte de la parte química también del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque si van a meter altos volúmenes de agua, pues por lo menos cerciorarnos de que esa calidad, esa agua sea de buena calidad. Supongamos que si yo meto 1 litro de X producto, 1 kilo, en 100 litros, pues es el 1% de la aspersión, ¿no? Si lo diluyo en 1000 litros, si lo diluyo en 2000 litros, ¿en cuánta cantidad de agua estoy diluyendo ese producto? Y si el agua es de baja calidad, mientras más tiempo pase entre la preparación de la mezcla y la aplicación, mayor será la degradación que va a tener el producto. Comúnmente me marcan y me dicen, oye, mezclé esto con esto, pero no alcancé a aplicarlo hoy. ¿Lo puedo aplicar mañana? No sé. ¿Por qué no sé? Por tu calidad de agua. ¿Por qué? Porque si tienes arcillas, van a formar un sedimento, un precipitado, va a reaccionar el pH del agua, las sales del agua, si tiene hierro, si tiene, no sé, X nutriente, puede también reaccionar con los agroquímicos. Entonces, tenemos que considerar la parte de la calidad, ¿no? Y miren, este es el caso de un productor que me decía, traigo 0.5 de conductividad eléctrica a 25 grados y traía un pH de 7. Me dijo, ¿qué tal está mi agua? Y le dije, es de baja calidad. Me dice, no está viendo lo que dice su equipo. Y le dije, bueno, lo que pasa es que usted se está yendo por la parte química. Si yo me voy por la parte física o biológica, digamos, todo este fitoplancton, le digo, me imagino que en cualquier momento pueden subir los bicarbonatos o no tiene problemas de taponamiento de goteros, de boquillas, y me dice, a cada rato es un problema. Le dije, ok, usted tiene baja calidad de agua. ¿Por qué? Por esto. Entonces, ¿qué se hace aquí? Filtros. Para mí, la parte química del agua, podemos añadir algunos compuestos ácidos dependiendo del problema y podemos neutralizar esa parte del agua. Pero cuando un agua tiene turbidez y que tiene problemas como arcillas, como algas, es un problema porque allí no puedo añadir yo un producto para quitar todo eso, ¿no? Dependo totalmente de los filtros. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar mi proceso de filtrado donde tengo agua? Y comúnmente en cultivos extensivos o de temporal, pues oye, me estás hablando de pozos. Yo agarro el agua de lo que llueve y la saco del charco. O sea, es agua chocolatosa totalmente. Entonces, híjole, pues desde allí, ¿cuánto le podemos restar a tu calidad de aplicación por tu calidad de agua que tienes, ¿no? Entonces, no estoy diciendo de que tengamos que transportar agua purificada, pero al menos considerar esto para antes de decir los productos ya no funcionan o la plaga ya es resistente, valorar qué otros puntos van a influir en la parte de la calidad del agua. Acá tengo una imagen, misma marca de potenciómetro, todo, con diferentes lecturas. Hay que revisar de que los electrodos estén bien, que funcionen, que estén calibrados, para no tener este tipo de detalles, ¿no? Y bueno, en la parte de las mezclas, también va a influir la calidad de la aplicación. ¿Por qué? Porque comúnmente me dicen, oye, ¿puedo mezclar esto con aquello? Pero hay varios tipos de incompatibilidad. Por ejemplo, una es mezcla en tanque y el otro es en post aplicación.
Entonces, hay mucho que abundar en este tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo aplicar, mezclar algo y aplicarlo hoy, pero lo que voy a aplicar en 3, 5 días y todavía me queda residuo de la aplicación anterior, puede reaccionar con lo que estoy aplicando, con lo que apliqué anteriormente. Entonces, son consideraciones a tener. Y la otra, el polvo que hay en las hojas. Cuando estamos metiendo un producto sistémico translaminar y hay mucho polvo en la hoja, pues prácticamente mucho producto se va a neutralizar antes de que el ingrediente pueda pasar. En las prácticas físicas, que es calibración, aquí hablamos de boquillas, hablamos de los mismos equipos, cómo seleccionarlos, presiones, velocidades y todo lo que es calibración. Pero el tema calibrar es insuficiente, quizá obsoleto. ¿Por qué lo pongo así? Porque muchos cumplen con esto, pero no evalúan su calidad de aplicaciones y ya están calibrados, pero están calibrados, ajustados o amarrados a un volumen de agua, o simplemente tienen los datos a qué presión trabajan, qué volumen de agua, pero no miden que estén llegando al objetivo que ellos están buscando. Entonces, cuando vemos la calidad de la aplicación, pues es baja. Entonces, si nuestra calidad de aplicación es baja, podemos llegar a la presión de selección y entonces sí generar una resistencia. Y entonces sí tener una hormoligosis química o hormoligosis biológica, ¿no? Entonces, ¿qué problemas podemos tener por una baja calidad de aplicaciones? Y es cuestión de conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo mojar que pintar. No es que sea ineficaz, sino ineficiente. Las técnicas de aspersión de plaguicidas, el origen viene de la parte industrial de pintar, y más aún de pintar coches. Cuando pintan un coche en una empresa de automóviles, utilizan boquillas, utilizan aditivos que son coadyuvantes, utilizan presiones, utilizan velocidades. Entonces nosotros podemos ver un coche de agencia cuando la calidad de la aspersión, de la pintada fue tan buena que nos reflejamos a nosotros mismos. No es decir, ah, mira, aquí todo el escurrimiento que tiene en la puerta, ah, caray, acá cerca de la calavera como que les faltó pintura. No, es una parte industrial donde se miden los procesos, se evalúan para tener una calidad de pintura, de pintada buena, ¿no? Entonces, lo mismo es la aspersión. Lo que están haciendo los productores, los aplicadores, perdón, es pintar nuestro cultivo, cómo estamos distribuyendo nuestro producto. Entonces, yo puedo llegar y pintar una barda a cubetadas, pensando que quede bien bañado, sí, pero ¿cuánto producto se escurrió? ¿Cuánta pintura se escurrió? Entonces, existen diferentes equipos para pintar. Tengo una brocha de mano, tengo un rodillo, hay pistolas, etcétera, ¿no? Hay muchos equipos para pintar. Entonces, todas las aplicaciones, cuando vamos a pintar, va a haber escurrimientos. Por eso se ponen los periódicos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es reducir el escurrimiento, reducir que se pierda esa pintura, para no manchar inclusive. Entonces, cuando un productor avienta a diestra y siniestra agua, está escurriendo su producto y su aplicación no es que sea ineficaz, sino que es ineficiente y quizá más ingrediente activo quedó en el piso que lo que debió de haber quedado en las hojas, que es donde buscamos el control. Entonces, estos son los conceptos. Aplícalo bien bañado. Veo la receta. Vamos a aplicar a punto de goteo. O que me preguntan, ¿qué mojamiento debo de tener con ese producto? Digo, rayos, está pensando en escurrir y va a haber fallas en el control, ¿no? Entonces, cuando vemos la parte de los equipos, ¿cuál seleccionamos? ¿Qué hacemos? Vamos a las expos agrícolas y están los equipos, pero ¿cuántos de nosotros realmente llegan, se paran y ven los equipos y preguntan por otros equipos? ¿Por qué? Porque una agrícola no puede depender solo de un equipo de aplicaciones. Tiene que tener por lo menos 3. ¿Con qué fin? Dependiendo de la superficie, dependiendo de la plaga, dependiendo de la época de aplicaciones. Entonces, no hay un equipo perfecto. Todos tienen pros y todos tienen contras. Y nosotros vamos a seleccionar esos equipos. Después, si esos equipos necesitan todavía ajustes, nosotros tenemos que hacer de cierta forma los ajustes a nuestras necesidades.
¿Por qué? Porque las empresas que hacen equipos hacen estudios de mercado. Y aunque digan, oye, ¿sabes qué? Pues necesito un producto para garbanzo, necesito uno para selga, necesito otro para nogal, necesito otro para arándano. No, no, no. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un equipo para lo que hay más superficie. ¿Qué hay más superficie? Bueno, pues es que como los equipos son chinos, China tiene mucho arroz y andamos aplicando con equipos para arroz porque son chinos y es lo que más tienen ellos. Pero oye, para mi acelga, ¿qué utilizo? Pues no hay más, pues utiliza el del arroz, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ajustes, inclusive las boquillas. No hay una boquilla específica para sandía, para tomate, no, tengo que buscar la boquilla adecuada para mi cultivo. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, bueno, yo voy a hacer una boquilla para líquidos, para gases, para sólidos, para polvos, y ya nosotros tenemos que agronomizar la recomendación o tecnificar la aplicación. Entonces, dentro de los equipos hay muchos, ¿no? Los hidráulicos o de chorro proyectado, hidroneumáticos, de chorro transportado, neumáticos, centrífugos, espolvoreadores, boquillas centrífugas, electrostáticas, en fin, no hay muchos equipos. ¿Cuál es el mejor? Pues dependiendo de las condiciones del cultivo y del que tengamos más fácil acceso, ¿no? Entonces, de estos equipos podemos durar mucho tiempo hablando. Voy a presentar solamente uno para dejar una idea, que es los espolvoreadores que ya nos están utilizando. Fueron los primeros equipos. ¿Qué pros tienen? No requieren agua, por lo tanto, si tengo baja calidad de agua o no hay agua, pues puedo pensar en este tipo de equipos. No requieren una preparación, son baratos, son rápidos y son estos equipos. ¿Cómo funcionan? Prácticamente como un talco. Yo le aprieto y sale el polvo. Le suelto y sale el polvo. Es tal cual. Entonces son otros tipos de equipos. Me ha tocado ver en algunas, cómo los utilizan, que ponen mangueras de aire y todo, sin necesidad de requerir agua, pues. Entonces, esos son los pros que tiene, pero tiene contras también, como todos los equipos. Entonces, tienen poca adherencia, falta de homogeneidad en la distribución si no tenemos cuidado, alta higroscopicidad, va a depender del producto, y no se recomiendan donde hay muchos sitios, perdón, en sitios con viento frecuente o en temporadas cuando hay mucho viento. Se pueden perder muy fácilmente. Entonces tienen pros y contras, pero la intención de esto es buscar otras opciones que se adapten a mis necesidades. La boquilla, ese es otro punto. Ya tenemos los equipos, pero ahora la boquilla, ¿cuál necesito? Para aspersiones foliares se recomiendan los conos huecos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un abanico, los abanicos, comúnmente la energía cinética con la que sale la gota es una energía fuerte, es de impacto, tanto que cortan aceros con abanicos. Cuando yo estoy lavando la camioneta, traigo ahí un equipo para la Karcher, ¿no? Entonces es un abanico y despega el lodo que tengo en la camioneta. Entonces, esas boquillas, pues son, si nosotros vemos el manual, dice boquillas de impacto. Entonces, cuando vemos la especificación de las boquillas de cono hueco, dependiendo del equipo, son de deposición, son gotas que generan un patrón helicoidal. Esto es que la gota da vueltas y al dar vueltas y el tamaño de la gota es más pequeño que el de la boquilla de abanico. El de la boquilla de abanico sale y posteriormente se va a caer al piso por peso porque es más grande. En cambio, los conos huecos sale la boquilla, pero es una gota más fina, menos pesada y se queda, no es sensible a la gravedad. Al contrario, puede generar un vórtice dependiendo de las condiciones, que esa boquilla que se queda estática puede subir, generar un vórtice. Entonces, estas boquillas, la gota no sale dando vuelta inmediatamente. Hay una distancia a la que genera este patrón helicoidal. La ficha técnica de la boquilla, y ojo, ficha técnica de la boquilla, no tabla de gasto, porque comúnmente me mandan una tabla de gasto. Oye, ¿cómo ves esta boquilla? No sé, nomás me está diciendo cuántos litros, a qué presión tira la boquilla, es una tabla de gasto. Yo necesito la ficha técnica. Si no tiene ficha técnica y la boquilla le hizo el compadre, pues entonces tenemos que decirle al compadre, ¿a qué distancia genera la turbulencia? ¿Por qué? Porque de allí yo voy a partir para saber a qué distancia tengo que tener la planta objetivo y a qué distancia pongo la boquilla para disparar las gotas.
Entonces, para eso es necesario conocer la distancia a la que genera la turbulencia. Y bueno, si nos vamos ahora al cultivo, todos los cultivos, todas las plantas, tienen una capacidad de retención de agua. Cuando cae el sereno en la mañana, vamos a la parcela y esa planta tiene una cantidad de agua, la zarandeo y se cae. Entonces, esa es la capacidad de retención que tiene el agua de la planta. ¿Cuánta agua puede retener cada planta? Pues dependiendo, ¿no? Dicen que los agrónomos dependemos de la palabra depende, pero es que es muy útil y nos saca de muchos apuros, ¿no? Depende del cultivo, depende de la edad del cultivo, de las condiciones, etcétera. Entonces, la capacidad de retención de agua, si la sobrepasamos, prácticamente el producto se va a escurrir y lo vamos a perder. Entonces, este es un caso acá en Nayarit, en Mango. Estamos haciendo unas evaluaciones contra antragnosis, pero al utilizar este equipo, que primera el suelo, o la superficie, perdón, es plana, ¿verdad? Este es un agrícola grande, debería de tener una turbina, no este equipo para terrazas, ¿verdad? Entonces, está aventando esto. ¿Por qué? Porque él puede mecanizar, entrar aquí. Él puede hacerlo, por la superficie que tiene y por el terreno lo permite. Entonces, cuando él asperja aquí, vean todas las gotas que empiezan a caer al piso prácticamente. Y él espera el control arriba, pero yo le dije, no, mi control va a estar, pero va a estar abajo en el piso. Aquí te voy a controlar todo. Acá arriba, no sé, no creo. La verdad es que no creo. ¿Por qué? Porque con el equipo, la cantidad de agua que avienta sobrepasa la capacidad de retención de agua, se escurre y se pierde el producto. Entonces, la intención es no mantenerse atado, amarrado a un volumen de agua. Tenemos que estar haciendo ajustes. No, con esto no quiero decir que reducir el volumen de agua es lo mejor. No. ¿Qué nos va a decir el volumen de agua? La medición. Entonces, este es un caso en el limón persa, acá en Jalisco, donde el productor decía que tenía muy bajo control. Entonces, me dijo, metí la dosis que me recomendó y la dosis estaba bien, 100%, se cumplió con la dosis, ¿no? Le dije, vamos a medir tu cobertura que tienes. Entonces, aquí, ¿cuál es el razonamiento? Pues que la dosificación es al 100% contra nuestra cobertura que fue del 10%. ¿Por qué? Porque él aplicaba en el limón, pero resulta que como quería bien bañado, teníamos más gotas, teníamos más producto en el piso y aquí como evidencia, pues teníamos el sistema de riego que nos estaba marcando los impactos que lo que realmente quedaba en el follaje. Entonces yo le decía, sí, tu dosificación fue del 100%, lo hiciste bien, pero tus resultados realmente fueron del 10%, que fue lo que se quedó en el follaje. O sea que para llegar al 100% tú necesitas 10 aplicaciones, pero no creo, ese es el mínimo. Yo creo que vas a andar arriba de 10 aplicaciones para obtener el control del 100%. Entonces, cuando un productor de control, no estoy hablando de enfermedades, de plagas que realmente se convive, ¿no? Con ellas, nemátodos. Hay plagas, enfermedades que las vemos y cuando evaluamos la cobertura podemos decir, ok, tú en tantas aplicaciones, en X aplicaciones, vas a obtener el 100%. Pero mientras no evaluemos y sigamos confiando que lo hicimos bien, estamos dando palos de ciego. Entonces, pues calibrar no basta. Calibrarnos contra evaluar. Entonces, aquí estábamos en una agrícola de invernadero, esto es acá en Toluca. Calibrar no basta, o sea, medir está bien, está revisando, esto es de cajón, esto ya no es negociable, pero ya no nos podemos quedar aquí, tenemos que evaluar. Ok, aforar las boquillas, ver cómo están gastando, la velocidad a la que voy, pero cómo están quedando nuestros impactos. Entonces, cuando evaluamos, buscamos, hay muchas técnicas, ¿no? Yo me voy a enfocar en esta, que es como la más práctica, que viene siendo el uso de papeles hidrosensibles, que estos papeles detectan o son sensibles más bien al agua, a líquidos y a grasa, a cera. Si yo la agarro con los dedos, como si agarrara yo mis lentes, voy a dejar la marca de mi grasa, ¿no? En los lentes. Si yo agarro el papel hidrosensible, igualmente va a quedar marcado, por lo tanto hay que utilizar guantes.
Ponemos el papel hidrosensible y hacemos la aplicación. Esto con la intención de que el papel hidrosensible se va a marcar de morado y nos va a indicar cómo está la distribución de las gotas. Y posterior a ello, pues está esta aplicación, Snapcard, que la encuentran en Play Store, para determinar el porcentaje de cobertura. Ojo, aunque es porcentaje, no significa que si obtengo el 100% es mejor. No. Esto, para yo tener el rango óptimo que nos debe de detectar la aplicación, es de 35 como mínimo al 55% como máximo de cobertura. Si sobrepasamos el 55% de cobertura, es un indicador de que podemos o vamos a escurrir. Y si tenemos abajo de 35% de cobertura, es que no vamos a tener el control y los días de control no se van a prolongar. Quizás si yo les dije 10 días, pues a lo mejor vamos a tener 8, 5, 3, dependiendo, ¿no?, del porcentaje. Entonces, es para saber cómo andamos, qué estamos haciendo. Y así hay infinidad de aplicaciones, algunas que ya no son gratuitas, que todavía nos proveen más información, ¿no? Que podemos añadir más datos como el viento, etcétera, para determinar la calidad de la aplicación. Esto, el uso de papeles hidrosensibles, es específicamente para medir cobertura, para ver hasta dónde llegamos. Entonces, cuando determinamos los impactos por área, esto es, ¿qué nos indica el papel hidrosensible? Todo esto. Esto es un curso que dio el maestro Boris León, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Cómo lo resumimos? Ok, tenemos este panorama de los papeles hidrosensibles. ¿Cuál buscamos? El de la izquierda. ¿Por qué? Porque si nos vamos al de la derecha, tenemos impactos extremadamente grandes contra impactos extremadamente finos. Nomás al ver el puro papel hidrosensible, sin que me digan qué equipo utilizaron, nos podemos dar cuenta. Aquí me doy cuenta que fue una mochila. ¿Por qué? Porque como tiene un solo pistón, cuando el pistón sube tiene toda la presión, a medias está descompensado y abajo no hay presión. Entonces, cuando sube, está arriba el pistón, tiene toda la presión y me da gotas exageradamente finas, que eso es esto. A medias está descompensado y abajo el pistón no hay presión y me da gotas exageradamente grandes. ¿Qué me indica este papel hidrosensible? No nada más es llegar y decir, ingeniero, ya vi si tengo impactos. No, hay que medir esos impactos, hay que ver. ¿Qué vemos? ¿Cuántas finas tenemos? Que no lo indica el programa, hay programas que no lo indican, y cuántas grandes. ¿Cuánta es el área morada de cobertura versus el área amarilla sin cobertura? Entonces, cuando yo tengo variación en la presión, que tengo esto en el papel hidrosensible, inmediatamente veo gotas finas y digo, tiene deriva, se las va a llevar el viento. Tuvo pérdida este productor. Veo gotas muy grandes, desproporcionadas, digo, ok, generó gotas muy grandes, hubo escurrimientos, hubo pérdida del producto ahí. Entonces, lo que buscamos es que haya gotas lo más finas posible y lo mejor distribuidas posible. Obviamente vamos a depender del viento, vamos a depender de las condiciones, del cultivo, pero esto es lo que buscamos. ¿Y qué hacemos? Bueno, esto ya está escrito, ¿eh? Esto no es de que sea nuestro o algo. No, esto ya está escrito, está la norma americana, la norma europea, impactos por área, tamaños de gotas, ya existe. Si ustedes piensan en una plaga que es su dolor de cabeza, la que quieran, bacteria en hortalizas, ok. Hay literatura que te indica, ok, Santomonas, ¿cuántos impactos por área necesito para considerar que hice una buena aplicación? Santomonas son 80 gotas por centímetro cuadrado y esas gotas tienen que ser de entre 100 y 200 micras. Ya hay esa información, pero si no la buscamos, si no la medimos y nomás llegamos y aventamos el producto, pues yo ya lo apliqué, pero quién sabe si funcione. Entonces, anteriormente, con una lupa cuenta hilos, hacíamos esto, contábamos, pero no, ya actualmente esos programas, esas aplicaciones nos ahorran mucho de esto. Entonces, la medición de la aplicación principalmente se utiliza en banano. ¿Por qué? Yo les decía que esta enfermedad, pues son el 25-30% de los costos de producción total por ciclo, y prácticamente esta enfermedad determina también si exporta el productor o si se queda para mercado nacional. Entonces, si él ya tenía un compromiso con el cliente de exportar, pero la enfermedad le devastó el follaje y ellos necesitan como mínimo 10, 14 hojas, perdón, 12, 14 hojas, pero están abajo de 9, la calidad de fruto no la van a alcanzar y no van a poder exportar. Entonces,
tienen que tener día a día cómo viene la enfermedad, en qué hoja viene, y cuando aplican, determinan los impactos por área. Entonces, ya tengo una hoja, marcan cómo viene la enfermedad desarrollándose, hacen la aplicación y miden los impactos por área. Entonces, ya de aquí tienen una sola persona que se dedica exclusivamente, no todos, algunos, se dedica exclusivamente a monitorear las aplicaciones. Y hacen 12 estaciones, 12 muestras por hectárea. Entonces, miren, aquí son 2 aplicaciones. ¿Y cuál va a durar más? ¿Dónde voy a tener mejor control? Etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos también? Nos ponemos un guante de nitrilo, el equipo de protección, y con los dedos, bueno, hacemos, tomamos la hoja y vemos qué tan fácil desprendemos el producto. ¿Por qué? Porque si estamos en época de lluvias, lo que apliquemos lo podemos perder. Entonces también tenemos que evaluar qué tanto producto se puede prolongar. En este caso, en banano, ellos requieren 85 impactos por centímetro cuadrado. 85. Y la persona ya lo trae en su cabeza y empieza a tomar el promedio de gotas por centímetro y toma sus 12 muestras. Entonces, si él obtuvo como promedio de esas 12 muestras 85 impactos, el técnico decide, ok, vamos a aplicar en 4 semanas. Perfecto. Gracias y vete al rancho que sigue, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el monitoreador reporta 75 impactos por centímetro? El técnico dice, rayos, no estamos en el mínimo requerido. Pues en vez de aplicar en 4 semanas, vamos a aplicar en 3. ¿Por qué? Porque no me puedo confiar con esta enfermedad. Y cuando el monitoreador de aspersiones reporta 65 impactos, el técnico dice, ok, en vez de aplicar en 4 semanas, me voy a ir a 2 semanas. ¿Por qué? Porque sé que no apliqué bien y sé que se va a aprender esta enfermedad y me va a devastar. Y cuando tienen menos de 65 impactos, el técnico dice, apliquen mañana. Quizá no lo hacen así de drástico, pero su periodo, el técnico en base a las condiciones que hay y en base a cómo quedó los impactos, dice, tengo que acortar mi periodo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque sé que no lo hice bien. Pero si el técnico de Sigatoca dice, yo ya apliqué y no evalué, pero considero que lo hice bien. Ok, si él decide eso, pues prácticamente está al borde en la cuerda floja, ¿no? De que entre que si exporta o no exporta. Entonces puede perder a su cliente. Esto ya existe. Aquí el doctor Jesús Vázquez menciona en su libro fungicidas de contacto, fungicidas sistémicos, número de gotas por centímetro cuadrado y cuánto tienen que medir esas gotas. Entonces, ¿con qué bala, qué tamaño de bala tengo que tener para poder matar al león, ¿no? Entonces, insecticidas de contacto sistémicos, esto ya está escrito. Esto no hay nada que investigar, no hay el hilo negro de las aplicaciones, esto ya existe. Entonces, evaluemos, pongamos un papel hidrosensible en el haz y en el envés para ver si el alcance de nuestras aplicaciones. Tenemos que ver, porque este papel hidrosensible va a ser nuestra diana, va a ser nuestro lanzadardos. Entonces, si arriba en el ápice tengo pulgones, tengo mosquita blanca, allí pon tu papel hidrosensible para saber si estás llegando. Porque es muy fácil decir, yo ya me calibré, o sea, me ajusté a un volumen, a una presión, a una velocidad, pero no estoy viendo si llegué o no. Entonces, si quieren controlar los trips, pues pongan un papel hidrosensible donde tienen los trips, ¿no? Donde tienen el problema. Lo mismo para herbicidas. Ok, vamos a controlar, pongan los papeles hidrosensibles. Esto es, en el caso de zarzamora, poner los papeles hidrosensibles para saber dónde estamos, qué alcance tenemos. Y montamos estaciones. Esta es una estación en arándano. Comúnmente ponemos 6 estaciones por hectárea. Haz y en vez del estrato alto, haz y en vez del estrato medio, haz y en vez del estrato bajo, y un papel hidrosensible en el acolchado o en el piso. Entonces, hacemos 6 estaciones como esta en la misma, 6 estaciones por hectárea.
y en cada estación se hace en la misma planta. Entonces, una vez que tenemos ya la historia, ponemos todo en la mesa y miren, aquí tenemos diferentes panoramas. ¿Cuántos impactos tengo en el as? ¿Cuántos en el en vez? ¿Cuántos en el as? En vez. As y en vez. Y resulta que muchas veces tengo mejor impacto, más impactos en el piso donde no los quiero que en el en vez. O sea, prácticamente si esta persona tiene un problema en el en vez, no lo va a controlar. Piojo harinoso no lo va a controlar. Pulgón no lo va a controlar. Entonces, ¿por qué? Porque su aplicación nos está indicando que no llegó. Tenemos esta otra historia, donde prácticamente en el en vez de arriba, del estrato alto, sí llegó, pero en el estrato medio, en el en vez, no llegó. Y en el estrato bajo, pues prácticamente puede pensar que no tuvo cobertura. Pero ¿qué tal en el piso? El acolchado de lujo, ahí va a controlar, o ahí controló lo que tenía, ¿no? Entonces, tan malo es quedar así morado, tan malo es quedar así, como tan malo es no tener impactos. Cuando quedo morado, ¿qué indica? Que escurrí producto. Esta parte de arriba escurrió. Y hay veces que nos damos cuenta que el papel hidrosensible, en vez de estar plano, le cayó tanta agua que se empieza a enrollar. Bueno, no se ve mi mano, ¿verdad? Pero se empieza a enrollar. De estar plano, se empieza a enrollar. ¿Por qué se enrolla? Porque le cayó tanta agua que el mismo papel se dobla. Entonces, le digo, mira, te está indicando que saturaste de agua el papel. O sea, lo que necesitamos es una brisa. Lo que tú hiciste abajo es lo que necesitamos arriba en el as y en el en vez. Entonces, aquí tenemos historias de todos los tipos, colores y sabores, ¿no? Entonces, de la derecha es con herbicidas. Las gotas son más grandes para que no se las lleve el viento. Esta fue una aplicación con herbicidas y esta fue otra. Obviamente, ¿dónde hubo mejor control? ¿Dónde brotó más rápido una maleza? Entonces, estos dos casos, aquí prácticamente fue de rebote la aplicación. O sea, lo que nos está indicando el papel es de que nada más por ahí pasaron unas gotas, ¿no? Entonces, nos está indicando, es el chismógrafo, ¿no? De nuestra aspersión. Y esto lo tiene que estar haciendo inocuidad, o sea, viendo, ¿sabes qué? No podemos estar haciendo tantas aplicaciones. Esta parte se tiene que regular. ¿Por qué? Pues porque realmente si estamos aplicando mal, si dentro de nuestras bitácoras no mostramos cómo estamos aplicando, pues vamos a generar resistencia. México, hemos sido varias veces el mayor consumidor de agroquímicos del mundo, ¿verdad? En el 2011 quedamos, no me acuerdo si en segundo lugar. Entonces, ¿por qué hacemos tantas aplicaciones en una hectárea? ¿Por qué? Los números hablan, las estadísticas, cómo está el tema de intoxicaciones y a qué se debe. A las malas aplicaciones, a la reentrada. Entonces, el manejo fitosanitario de plagas tiene que estar enfocado a la salud, a la seguridad alimentaria, al ambiente. Entonces, ok, al bolsillo del productor, totalmente. Entonces, si cuidas esta parte, vas a cuidar todo lo demás. Entonces, vean esta historia, esto es frambuesa. As y en vez estrato alto, as y en vez estrato medio, as y en vez abajo y en el acolchado. Prácticamente era una inundación. ¿Por qué? Porque este productor, este técnico confundía la parte de lavados con la aspersión. Yo les dije al principio que hay dos tipos de aplicaciones y en este caso prácticamente todo lo escurrió. Entonces, este es otro caso en el en vez. Los impactos dirigidos más en el estrato alto que en el medio, que en el bajo, y el productor diciendo, no controlo. ¿Por qué no controlas? Vamos evaluando. Entonces, miren, en una misma planta, los diferentes alcances. Pero mientras no evaluemos, no vamos a saber dónde está la falla, dónde tenemos los focos de infección, dónde está surgiendo el problema que no se controló. Estos son con herbicidas. Esto es en fresa, prácticamente estos papeles quedaron inundados. El producto quedó en el piso, prácticamente. Y bueno, aquí aplicando en chiles con equipos que necesitan algunas adecuaciones o simplemente pues cambiar la forma de la aplicación, ¿no? Cambiar la boquilla y cambiar la forma en la que trae las varillas, ¿no? O sea, tenemos que buscar formas
Y es el mismo equipo, aquí no hicimos nada, aquí realmente lo único que hicimos fue cambiar la forma de aplicar, fue todo lo que hicimos. El equipo se mantuvo. Y bueno, hay cultivos, estamos sometidos también al tipo de cultivo, ¿no? ¿Cómo crece? Entonces hay variedades, hay tipos de cultivo que aquí, pues prácticamente es un arco. Pusimos un papel hidrosensible aquí a medias, donde es peligroso, ¿no? Aquí el sistema productivo tiene que cambiar en esta variedad porque el arco estamos produciendo como si lo estuviéramos haciendo en otras variedades. ¿Cuál fue el resultado? Pues prácticamente todos los papeles, todos estaban saturados de agua. ¿Por qué? Por el diseño del equipo, la forma de aplicación, la boquilla y la recomendación técnica que era bien bañado. Entonces, miren, pues estas son historias. Son historias que nos ha tocado diseñar aguilones, equipos, pero hay que medirlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el gusano cogollero, con un abanico para avanzar, ¿no? Porque no hay gente. No hay gente y hay que avanzar. Y aplicamos con abanicos así dirigidos. Y cuando hacemos evaluaciones, resulta que no funciona ni el insecticida A, ni el B, ni el C, y tampoco donde no aplicamos insecticida. No funcionó ninguno. Y dice el productor, pues mejor no aplico. Llega a esa lógica, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema? La aplicación. Que todo se aplica tan mal que nada funciona. Entonces, cuando montamos los ensayos, no convencemos. ¿Por qué? Porque hay veces que metemos un montón de aplicaciones y resulta que meter, no sé, X producto que es muy venenoso contra uno que es de menor impacto, se comportan igual. Y tú dices, ¿por qué? ¿O son igual de nobles o son igual de fuertes? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que fue la aplicación. Y aquí me dicen, ¿sabes qué? El cogollero no se controla. Pues no, no lo controlaste por esto, ¿no? Entonces, la forma en la que estás distribuyendo, es que ingeniero, no hay tiempo, no hay gente y tengo que avanzar, pues lo único que vas a provocar es que aquí en 8 días vuelvas a entrar por tu mala aplicación. Si no tienes gente, pues vas a tener que volver a entrar. Y bueno, esto es en Sinaloa, asperjamos, pero la intención es con los bajantes meter boquillas laterales para llegar a todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque ponemos el papel hidrosensible y ponemos en el acolchado, en el A100Bs, A100Bs, en todo el estrato de la planta. Y vemos dónde nos hace falta. ¿Sabes qué? El tractor va muy rápido, ya llegué a todos los papeles hidrosensibles, ya tengo impactos, pero el problema es que tengo pocos impactos. ¿Qué fue? ¿Qué me falta? ¿Más agua? Comúnmente cuando un técnico, un aplicador no tiene los suficientes impactos, dice que le faltó agua. Y yo le digo, ok, o sea que si yo traigo una resortera y quiero matar un conejo y no le pegué, ¿me faltó piedra? ¿Necesito una piedra más grande para poderle pegar? No, me faltó puntería. Entonces, cuando no tengo los impactos que necesito, ¿qué fue? La velocidad. El aplicador iba tan rápido que me dejó pocos impactos. Cuando saturo, quizá es porque el aplicador iba muy lento, sobrepasó la capacidad de retención de agua de la planta y resultó que escurrimos todo. Entonces, miren, este es un ejemplo en chiles. La aplicación quedó muy bien, la cobertura en las hojas que estaban expuestas, pero ¿qué pasa con las hojas internas? Entonces, a estas ya no llegamos. Y acá adentro es donde se empiezan a aprender los problemas. Tenemos que ver y medir la penetración, el alcance de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, para eso se diseñaron estas aplicaciones. Por algo se hicieron. Entonces, evaluar. O sea, tenemos que ver diferentes panoramas y estar al pendiente de nuestras aplicaciones. Esto es lo que buscamos. En todo el estrato medio, bajo, alto, A100Bs, esto es lo que buscamos. Esto, que no escurra y que tampoco se vaya por deriva, que no se quede en el plástico, que no se quede en la malla, que no se la lleve el viento, que se quede donde realmente nosotros queremos. Entonces, hicimos unas aplicaciones con drones y miren, 0.8% de cobertura. Y cuando teníamos problemas de gusano en los estigmas o la mosca del estigma, pues no había controles. ¿Y por qué no había controles? Pues porque no teníamos los impactos. No había no tenía el alcance. Entonces, pues, eh, no basta solamente medir la cobertura,
sino cuánto tiempo se prolonga nuestra aplicación. Si el sol daña así al cultivo, si le genera esto, también se lo va a generar a la aplicación. Entonces tengo que medir esa cobertura, no basta, tengo que ver cuánto se prolonga esa cobertura. Si yo tengo una hoja y la hoja tiene más de 30 grados de temperatura y yo aplico, la gota se va a evaporar muy rápido. Entonces, si yo iba a meter un sistémico, un traslaminar, que el proceso de penetración del follaje es difusión pasiva, es selectivo y requiere de que esté humectada la hoja, si se deshidrató muy rápido, el sistémico va a entrar menos, el traslaminar va a entrar menos. ¿Por qué? Porque se evaporó muy rápido. Entonces, medir también las condiciones de la aplicación para que esa cobertura que obtuvimos realmente ahora pueda ser absorbida, ¿no? ¿Cuántas de las gotas que asperjamos llegaron al objetivo? ¿Cuántas de esas gotas que llegaron al objetivo se absorbieron? ¿Y cuántas gotas de las que se absorbieron se traslocaron hasta donde yo quería? Es todo un proceso. Entonces, tenemos problemas con lluvia, hay que medirnos, hay que ver cómo andamos, qué está pasando y qué tenemos que hacer. Y les mencionaba, si tenemos bajantes en los aguilones, tenemos que tener las boquillas adecuadas para que lleguen y tener mayor penetración hasta dentro del cultivo. En fin, hay mucho que mencionar, son parte de las experiencias que hemos tenido. Bueno, esto fue con una turbina, prácticamente pues el viento que estaba haciendo, cuando metimos estas tiras para ver la dirección del viento, pues toda la presión se le estaba llevando el viento, ¿no? Entonces, resulta que nuestras gotas estaban acá arriba, en el plástico, y no en el objetivo. Y bueno, pues por mi parte no me queda más que desearles felices y caras cosechas. No sé si tengan dudas, comentarios. Con gusto estoy a sus órdenes.